Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a considerar, pues, esa forma de actuar que vemos en las Santas Escrituras acerca de aquellos hombres de mucho trabajo, mucho sentir y también sufrir, porque finalmente la palabra de Dios, a pesar que es una cosa tan hermosa, agradable, que nos enseña la forma de poder actuar dentro del hombre, dentro de la vida que Dios nos da, pues siempre tiene que, como en todas las cosas o actividades que cuestan, tiene que darse pues una penetración de carácter y de profundidad. Por ejemplo, ¿cómo era Elías? Hablando de él, ¿no? Estamos hablando de él. Era un carmelita, ¿verdad? ¿Era un carmelita Elías? ¿Cómo no? ¿En dónde moraba? Pues en el Monte Carmelo, ¿no? ¿Cómo nos dicen a los que somos mexicanos? Mexicanos, y de Carmen, pues del Carmen, Carmelita, ¿no? ¿O a qué se referían? Fíjense cómo estaba hablando mi hermano decía de las dos formas, ¿no? De pensar o no. Cómo se deforman las cosas de la gente que no conoce y de la gente que sí conoce, ¿verdad? Dice, hablando la palabra de Dios, vamos a ver lo que es en sí, pues el pensamiento que se tiene, tanto de las formas como de todo aquello que nos hace ver diferentes situaciones. Vamos a ver lo que dice primeramente Santiago. Vamos a hablar una forma acerca de todo ello que impera en las cosas de Dios. Dice así desde el versículo 9 en adelante: hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seas condenados. He aquí el juez está delante. ¿De qué? Santiago 5:9, ¿no? ¿No dije eso? Pues yo recuerdo que dije Santiago 5:9. Y continúa Santiago 5:9, dice, hermanos, ¿qué? No os quejéis unos contra otros, porque no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas que hablaron en nombre. Es decir que para hablar delante de Dios hay que tener ciertas características, ¿o no? Características que toda la vida siempre han sido así. Dentro de esta época ya más para acá, a través del tiempo, porque los profetas pues desde la misma creación, de la misma expulsión del hombre, cuando Dios les da a todos aquellos hombres de Dios desde Adán, el hablar de su palabra para que no el hombre quedara vago. Dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo, tomando como punto de partida este pasaje, hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia de quién? De los profetas, ¿no? ¿Y qué es un profeta? Es uno que habla por Dios.
El profeta es uno que habla por Dios. ¿Por quién hablaban los profetas? ¿De sí mismos? Hablaban de Dios. ¿Sí? Entonces, un profeta es aquel que habla, es la voz de Dios. Dice aquí, 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 2, hablando del profeta. El profeta era un hombre dedicado, tomado de los hombres para ser hombre de Dios. ¿Se acuerda de aquel hombre que después le da el cargo Elías, hermana Aurora? ¿A quién se lo da? ¿Y de dónde era Eliseo? ¿O qué era Eliseo? ¿Perdón? No, fíjense bien, pongan atención, hermana Aurora. Sí, ¿qué era Eliseo? No, ¿qué era? ¿Perdón? No, pero ¿qué era? Antes de ello, ¿qué era? Era un gañán, ¿verdad, hermana Lupita? ¿Y qué es un gañán? A ver, de pie, fuerte. Es uno que lleva la yunta. ¿Qué es la yunta? Bueyes, ¿verdad? Bueyes. De ahí lo arranca nuestro Dios, ¿a quién? A Eliseo. Fíjense bien, él no era un hombre, era un hombre letrado, un gañán. Y ahora aquí le dicen gañán. Alguien así feo, ¿no? No, dice es un gañán. Sin saber qué es, ¿verdad? Pero piensan que un gañán es alguien feo, ¿no, hermano Gerardo? Alguien así como feo, ¿no? Y sin embargo, un gañán es aquel que anda trabajando. Pues le estoy diciendo que es un profeta, ¿no? Es uno que habla por Dios. Es uno cual, y Dios así le seleccionó. Otro que lo arrancó, por ejemplo, fíjense bien, era uno que andaba, dice que lo sacó, que andaba en la majada de los animales. ¿A quién sacó? ¿A quién? Al rey David. Dice, yo te saqué para hacerte rey. Quiero que se den cuenta, porque la importancia de nosotros quiénes somos. Somos igual. Gente común que Dios nos ha seleccionado para estar aquí. Un profesionista, un campesino, un herrero, un ama de casa, ¿o no? De todo, ¿por la voluntad de quién? Exactamente. Y Elías de repente aparece, porque Elías no se ve nada más que de repente aparece cuando era necesario que apareciera, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice aquí el apóstol San Pablo, un hombre también arrancado de la misma forma, ¿no? ¿Qué era Pablo? Era un radical, ¿qué? Fariseo. Y el decir radical era un hombre de temple, ¿verdad? En hablo de temple, como vamos a continuar lo que estamos leyendo en Santiago, porque no hemos terminado. Simplemente tomé como ejemplo que dice ahí que el profeta, ¿cómo debe ser? ¿Sufrido y qué? Ay, ya se les olvidó. Vamos a regresar o no a Santiago. ¿Perdón? A ver, vamos a ver Santiago, ¿no? Fíjense bien, porque las palabras significan mucho. Dice Santiago capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? ¿Cómo dice? Hermanos míos, ¿qué? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? A nosotros. A ver, ¿quiénes son los hermanos míos? Pues la iglesia. A ver, adelante, mi santa hermana. Entonces el profeta, ¿qué debe tener? Aflicción. ¿Qué es aflicción? Sufrimiento y paciencia. Ya, mi hermana, lo que dice templanza, pueden decir muchas cosas. Gracias, mi santa hermana, porque vamos a ver, todavía no terminamos. Solamente digo, al tener esto, dice que debe ser un hombre que tenga contrastes de sufrir y contrastes de ¿qué? De templanza, de carácter. Podemos derivar muchas cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, debe ser un hombre
eminentemente preparado para todo, no nomás para gozarla, sino también para... ¿Sufrió Elías? ¿Pero era de carácter? Claro. Dice, ¿qué dijimos? 1 Timoteo capítulo, ¿qué? 1, 2 en adelante. Conviene pues que el obispo sea como irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para... Entonces, ¿cómo dice el profeta? Porque el profeta es finalmente un enseñador, ¿no? ¿Es un mensajero o no? El profeta es un mensajero. Habla por Dios. Entonces debe ser un hombre de ciertas características tan especiales. Por ello es que cuando inmerecidamente Dios nos selecciona para hacer eso, uno debe de tener pues muchas cosas. Porque la ley demanda, el pueblo demanda un dechado de todo. Y a veces no lo tenemos. Pero el pueblo, como el pueblo es justo, ¿verdad? ¿Verdad que el pueblo es justo? ¿Sí o no? Sí, claro. Luego se ve, ¿verdad? De la obediencia, de la paciencia, del celo. No, no es así. Dice Eclesiastés que no es justo ni uno. Simplemente con defectos. ¿Tendría defectos Elías? Ustedes los vamos a ver. Pero, más sin embargo, es donde entra esa situación de personalidad. Quiere decir que estos hombres de Dios escogidos, seleccionados, así como nos escogió uno, saca los que son elementos que le van a servir. Ejemplo, el apóstol San Pablo, ¿no? Saulo vio al Señor que tenía característica injundia y se convirtió en un león hablando en semejanza, porque los profetas hablaron en semejanza o no, en figuras, como ahorita lo vamos a ver, como dice Oseas. Y Pablo de la misma forma se convirtió como hombre sufrido, porque dice, ¿quién no ha sufrido más que yo? Hambres, golpes, persecuciones. Pero también ¿quién ha tenido más carácter que yo? Yo, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celador. ¿Y quién ha sido como yo? Pues ninguno. Se vería en cierta forma como arrogancia o no. Oiga, usted como que se ve muy duro, pero a la vez uno es muy sensible. Cristo se veía muy fuerte, como que tenía carácter, pero también muy manso, ¿o no? Y así tenemos que ser. Así tenemos que continuar. Aunque vengan las adversidades, aunque vengan los señalamientos, porque muchas veces el hombre se dobla por el mismo pueblo. A veces el hombre cae por el mismo pueblo. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué cayó? Pues por el pueblo. Finalmente, así es, y así se tiene que cumplir. Entonces vemos que, como dice aquí, nos regresamos a Santiago, que es el tema, y me decía mi hermano que me daban ¿cuántos minutos? ¿No se aburrirán? No quiero que comiencen a decir que sí, sino que quiero que, al buen entendedor, dice Pablo, 5 palabras. Vamos a la brevedad, ¿sí? He aquí tenemos por bienaventurados, versículo 11 de capítulo 5 de Santiago, fíjense bien, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso? Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino sea vuestro sí, 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 y vuestro no, 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 porque no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a quién.
a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Fíjense bien las características. Y en la oración de fe salvará al enfermo y el enfermo se levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis ¿qué? Y este pasaje va con el 9 cuando dice no os quejéis los unos, sino confesaos. Oiga, hermana, que Dios la bendiga. Como que noto que anda usted un poco triste, como que a veces como que pasa y no habla, como que a veces pasa y no saluda. No se moleste, simplemente quiero ver que le vaya bien, pero no lo contrario. ¿Se dan cuenta? No os quejéis, porque pueden ser condenados. Y agrega y dice el versículo 10, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis como sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías, ¿qué? Aquí viene lo importante. Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A semejantes pasiones que nosotros. ¿Cuáles pasiones? ¿Cuáles pasiones de nosotros? Eso que tenía debilidades y también tenía fortaleza, como nosotros debemos de tenerla, tolerándonos los unos a los otros, no estando quejándonos del uno del otro, sino más bien aconsejando, orientando o no. ¿Qué hacía el profeta? Ahorita lo vamos a ver. Llegaba con el rey y le dice, oye, estás mal. Reconsidera tu camino para que te vaya como, para que te vaya bien. Es lo que hacía Elías con Achab, ¿o no? Seguimos adelante. Y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su. ¿Esta es una lluvia literal o espiritual? Literal. Dice que allí en Samaria había mucha hambre. Pero simplemente son cosas de Dios. Aquí en esta vida tenemos mucha lluvia y nos estamos quejando, ¿no? Y cuando hay seca nos estamos, ¿no? ¿O no? En el norte del país no llueve, el ganadero se quiebra. Dice, ¿cuánto ganado he perdido de muerto de sed? ¿O no? ¿Qué leen? Lean eso. Vivimos en este país tan hermoso, pero también dice mi hermano Mauro, Israel, ¿verdad? Qué hermosura de Israel, porque si nos montamos a tiempos atrás, y aquí pues había muchas sequías, y más cuando abandonaron esa tierra tan hermosa, ¿o no? Porque fíjense que a pesar de que esa tierra no era de Israel, en el año de 1900, 1910, 1920, era tierra fea. No se daba nada. Porque no estaba el pueblo ¿qué? Señalado. Por eso que en 1914 que se vence esa maldición, comienza a resurgir ¿qué? ¿Aprendéis de la qué? Cuando comienza la guerra a reverdecer, el verano está, el pueblo se comienza a acercar con Golda Meir, como ya lo vimos, una mujer de entereza que comienza a comprar tierras, comienza a hacer de dinero. No porque fuera rica, acudía a los judíos de Estados Unidos y comenzó el movimiento sionista y comenzó a comprar. Y cuando llegó el momento oportuno, ¡fum! 1948 se instituye la República de Israel y ya estaban preparados. ¿Eso es mandato de quién? De Dios. Y convierten la tierra que ahorita no conocen Israel, ¿verdad? Vean videos actuales. Mi hermano Mauro fue a un kibutz, ¿verdad? ¿Y saben de dónde viene ese modo de producción del kibutz hebreo? De los rusos. Todo el judío ruso comenzó en ese tipo de koljoses y kibutz rusos, y después los judíos. Deben de saber ustedes que la segunda población mayor del mundo de judíos está en Rusia después de Estados Unidos. Hay millones. Y actualmente el judío ruso no lo dejan salir o sale muy esporádicamente porque son judíos
Y dicen los rusos, oye, se lleva lo mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresamos al tema. ¿Elías era un hombre de qué? Dice que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones como nosotros. Es decir, un hombre normal, común y corriente, en la cual debemos de tener momentos de aflicción, de sufrimiento y soportarlo, y también momentos de manifestar nuestro descontento, como lo hizo o no. Dice, vamos nomás a hacer pequeños comentarios acerca de esa situación tan hermosa, de este hombre tan valiente. Dice el primer libro de los Reyes, ¿verdad? ¿Ahí se encuentra él o no? Capítulo 17, primer libro de los Reyes 17, pero más bien me interesa, ya viéndolo, el pasaje es el 19 del capítulo 18 de los Reyes. ¿Están allí? Primer libro de los Reyes 18, versículo 19 en adelante. ¿Están allí? Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte del Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa. ¿De quién? De Jezabel. Y dice el versículo 40 de aquí mismo. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal y que no escape ninguno. Ellos los prendieron y llevóles Elías al arroyo de Sison. ¿Y allí qué? ¿Cómo era Elías? Hombre de pasiones. Simplemente le demostró a aquel hombre que gobernaba con su mujer que estaba mal. Y le iba a demostrar que no tenía que temor de hombre. ¿Tenía temor de quién? De Dios. Él mismo los degolló. Por eso dice Santiago que era un hombre de ¿qué? De semejante pasión. Claro, ahora nosotros con Cristo tenemos un cargo ya más delicado. Porque ahora no podemos ¿qué? Matar. Aquellos hombres tenían esa misericordia de Dios, esa voluntad, y era tanto el celo que el Señor quería sacudir a Israel, porque ¿cómo andaba Israel? Habían pasado 64 años de la división. Cuando el profeta le dice, voy a dividir el reino, porque Salomón no cumplió. Pero no va a ser en su vida, sino cuando ya muera y venga su hijo Roboán. Y cuando comienza a gobernar Roboán, entra Jeroboam. Y a Jeroboam le entregan 10 tribus. Y pasaron 64 años y es cuando aparece Achab. En el reino del norte, no el reino del sur. Esos acontecimientos pasan en el reino del norte, donde se encontraba Samaria, fundada por Omri, del monte Semer, pues se llama Samaria. Pero ahí cometen una gravedad. Jeroboam, ¿qué es lo que comete Jeroboam? Comienza a reformar el culto cuando establece ¿qué? Fiestas que no existen. ¿Se acuerdan de la fiesta que establece Jeroboam? Y les pone santuarios para que no vayan ¿a dónde? A Jerusalén. Y la descendencia de Jeroboam van bajando, pasan 6 reyes del norte de Israel y los 6 malos, hasta llegar a Achab. Y es cuando aparece, ¿quién? Elías, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita. ¿Por qué Tisbita? ¿De dónde era? ¿De dónde? Tisbita es una ciudad cercana, ¿a dónde? A Samaria. No, el Monte Carmelo estaba retirado. No, el Monte Carmelo, diario con mi hermano lo digo, ¿dónde estaba el Monte Carmelo? Pegado al mar, ¿qué? Al mar Mediterráneo, cerca de Haifa. Y si ustedes ven el mapa de Israel, ahí no está Tisbi. Tisbi está junto a Samaria, reino del norte estamos hablando.
No estamos hablando nada del sur. Entonces, muy diferente. ¿Qué distancia habrá del Monte Carmelo a Tisbi? Pues no sé, a lo mejor 50 kilómetros, 70, 80, 100, porque son lugares cortos. Cortos quiero decir porque Israel es. ¿De qué tamaño es Israel en comparación con un estado mexicano? Mi hermano Mauro, más o menos sabe. ¿Verdad? ¿Será como un poco Hidalgo? Muy pequeño, ¿verdad? Sí. Sí, hermano. No. Millón en México. Por ejemplo, México, nada más, gracias, amito Mauro, muy amable, gracias, que lo bendiga. Por ejemplo, México tiene millones de hectáreas. Tan solo yo cuando trabajaba en un banco del banco del gobierno se llamaba Rural, nosotros habilitábamos 7 millones de hectáreas. Imagínense más, y era una parte del país. Porque decir habilitar millones de hectáreas es una cosa terrible. Y actualmente el país, no sé, ha de habilitar unas 50 millones, porque nuestro país, fíjense bien, hace unos 10 años era deficitario en cuestiones alimenticios. Ahora se ha convertido en un monstruo de exportación nuestro país. El Producto Interno Bruto del sector primario, que es donde está la agricultura, ya tiene una relevancia tremenda. Exportamos a muchas partes del mundo cantidad de productos agropecuarios, agrícolas y ganaderos, agropecuarios, agrícola y ganadero. Entonces, es más un paréntesis en cuanto yo quiero que vean, porque son distancias cortas, hermana Lupita, cortas, de Carmelo a Tisbi. De ahí era Elías, ¿verdad? Dice así, que era de los moradores de Galat, precisamente. Dijo a Achab, Elías, vive Jehová Dios de Israel, del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Porque Achab estaba mal. Se había tomado una mujer sionista, dice 16, versículo 30 y 31 aquí de Primero de Reyes. Vamos a ver, fíjese bien cómo comenzó a cometer maldades. Dice el 30, ¿ya están allí? Versículo 30 y capítulo 16. Y reinó Achab, hijo de Omri, como yo les decía, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Achab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová y sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de ¿quién? De tal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo... Realmente el pueblo de Dios, un pueblo singular sobre las de la tierra. Pero dice Isaías capítulo 1, son enseñanzas para nosotros, para que nosotros seamos de entereza, para que nosotros le pidamos a Dios esa enorme, ¿verdad? Enorme pensamiento, porque finalmente, ¿qué es una pasión? Es un pensamiento, un sentimiento, ¿verdad? ¿Qué significa pasión? Fíjense bien, sentir, sufrir, eso significa pasión. Fíjense cómo están las dos cosas, sufrir y sentir. Y en el sentir se actúa como lo hizo Elías y degolló a aquellos hombres. Para ejemplo de Achab, para ejemplo de saber que andaba Dios, porque Dios había profetizado, estos los voy a destruir. ¿Qué les dije? Isaías. Versículo 2, capítulo 1 de Isaías, versículo 2 en adelante. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y engrandecílos. ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene. Habían caído, habían defraudado los reyes de Israel.
Y por eso, así como le dijo a Salomón, también se lo dijo a Jeroboam: yo te elegí a ti para ser rey. Te di 10 tribus y también me fallaste. Pues no quedará nada de tu simiente. Raeré toda tu simiente a Jeroboam, que tenía el reino del norte. Y todos los reyes después de Jeroboam fueron bajando hasta Chat séptimo, malos. Y por eso la presencia de ¿quién? De Elías Tisbita. ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era su forma de ser de Elías? Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 8, ¿quién lo lee? Para ver cómo era Elías. Por favor, si alguien lo tiene, léalo. Segundo libro de los Reyes, ¿verdad? 1:8, perfectamente. Y ellos respondieron, bueno, del versículo 7, no lo entienden, no lo encuentran, ¿verdad? Yo lo leo. Entonces él les dijo: ¿qué hábito era aquel varón que encontrasteis y os dijo antes tales palabras? Ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: ¿qué? Elías Tisbita. Era traer una vestimenta, ¿qué? Sí, ¿verdad? Era como que era un hombre de campo, ¿no? ¿Sería rudo? Dice que era velloso. ¿Qué dice que era? Y traía un cinto de cuera. Tenía una característica muy especial. Fíjense que después cuando ya se va Elías, vino otro Elías, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el otro Elías? Juan el Bautista. ¿Y cómo era Juan el Bautista? Vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿no? Para darnos cuenta cómo era Juan el Bautista. Dice San Mateo capítulo 3 y versículo 4. ¿Quién lo lee de ustedes? Mateo 3, 4. Quiero que vean comparaciones de los varones, de los Dios, de los profetas, de los hombres venidos de Dios. Amén. Igual que Elías, ¿no? Dice a mi hermano que le llevaban los cuervos alimento, ¿no? No quería comer. Fíjense bien el sentimiento de Elías. De repente, como yo lo vería hasta como, no quiero usar una palabra que no concuerde. ¿Cómo se llamaría ese inconforme? No quiero ser rebelde, pero por ejemplo, como diciendo, ¿cómo se llama el chamaco que se chiquea? O sea, como que de repente, no, pues no lo hago, señor, nah, me quieren matar, yo mejor me voy. ¿O no? Pues en cierta forma no respondió porque no decía que no lo hacía todo, ¿verdad? Dice, vete al monte, ¿qué? Oreb. ¿Qué distancia hay del monte de Samaria, Semer, al monte Oreb? Bastante lejos, ¿o no? Tenían que recorrer casi todo el país hasta llegar al Sinaí, ¿o no? Y allá se fue ¿quién? Elías, ¿no? Dense cuenta de las cosas que se dan en esos hombres. Por eso quiero ver el sentimiento de esos hombres, ¿no? Pues no depresivo, así lo quieren ver como depresivo, pero más bien yo veía como que, así como de repente decía, bueno, yo soy un hombre de Dios, pero también yo tengo mi forma, ¿no? En cierta forma, a lo mejor como inconforme, ¿verdad? Era un hombre de ciertas dimensiones, sí, hermano. Colérico, ¿verdad? Cuando de repente, pues imagínense nada más para decirme, reúneme a los 450 en el arroyo de Sison y allí los voy a degollar. ¿Eh?
2 millones de kilómetros cuadrados. Sí, imagínense, ¿se dan cuenta de eso, de la dimensión de Israel con nosotros? Nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Israel tiene 20,000. ¿Cuántos caben israelíes en México? 100, ¿verdad? 100 israelíes caben. Dense cuenta del tamañito, pero qué inmensidad de esplendor y grandeza. Cuando le dio al mundo la ley, Israel le dio al mundo el pensamiento occidental del hombre pensante. Por eso el mundo, en cierta forma, Israel lo tiene de un tamaño tan grande, porque desaparecieron todos los grandes imperios, ¿o no? Babilonia, los asirios, ¿quiénes más? Los griegos, los medos y persas, romanos. No le gustó mucho cuando ¿quién está ahorita? Netanyahu, ¿verdad? Está ahorita de ministro, ¿no? Les dijo al mundo en un discurso: tantos siglos os contemplan. Hablando de las cosas de Dios, ¿no? Que es un pueblo que no ha ¿qué? No ha desaparecido. Más bien viene el resplandor de Israel en este siglo, cuando se levanta de entre las cenizas y se convierte en lo que es, ¿o no? Pero la grandeza más grande de Israel es esa: las cosas de Dios, las enseñanzas que nos dan hasta nuestros días, y que nosotros, viendo a Elías, tenemos que ser igual. ¿Cómo? Hombres de pasiones, de momento de sufrir y de momento de actuar, ¿o no? Como todos los que han sido, ya mencionamos a Pablo, ya mencionábamos a Juan el Bautista, ¿no? Que pierde la ¿qué? La cabeza. Y tantos hombres de Dios que se proyectaron de una forma intensa y que tuvieron que actuar de una forma que a veces se veía como de venganza. ¿Qué hizo Pablo, por ejemplo, que les llame la atención de ese tipo? Cuando ya era convertido, por supuesto. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 13, versículo 6 en adelante. ¿Quién lo lee? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Paco, hallaron un hombre vago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo. Adelante. Ahora pues, he aquí la mano. Adelante, hermanita. El 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas ni el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo pudiese conducir de la mano. Amén. ¿Qué hizo Pablo cuando vio que aquel andaba qué? Andaba trastornando, ¿no? Como Elías vio que ellos andaban mal y pues mandó matar, y Pablo dice: pues ahora, ¿sabes qué? Te vas a quedar ciego. Y dice, se quedó ciego. Nosotros ya no tenemos esa autoridad. No podemos decir a alguien que no se quiera convertir que te desaparezcas, ¿no? Porque los hombres de Dios son hombres varones, son de fuerza, ¿o no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de otros dos hombres que el Señor les puso Boanerges? ¿A quién le puso
los hijos del trueno, que es Boanerges? A Juan y Jacobo, ¿verdad? ¿Ellos qué hicieron? Los Boanerges. San Marcos 3:17, léanlo por favor. Marcos 3:17, ¿qué dice San Marcos 3:17? Ya me pasé del tiempo, mis santos hermanos, discúlpenme, pero apenas llevo como el 10%. Les apellidó hijos del trueno, ¿verdad? Es decir, le llamó hijos del trueno precisamente porque ellos veían y les dijo: Señor, esos no quieren aceptar tu palabra. ¿Quieres que hacemos qué? Descender fuego del cielo y celos. ¿O no? Como profetas también estos hombres, porque el profeta es que habla por Dios. ¿Ellos por quién hablaban? Por Dios, los apóstoles, ¿o no? Y más sin embargo dijo: no, ya no venimos a eso. Venimos a salvar, no a destruir. Y vean cómo Jacobo fue cambiando con el tiempo. Y dice que Jacobo, como era el que le llevaba la palabra de Dios, vean lo que hacen con él, dice Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver después con el tiempo corto lo que hacen con Jacobo, ¿verdad? Capítulo 12 de Hechos y versículo 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo ¿a quién? Precisamente a uno de los Boanerges, que eran hijos de él, porque se cumple lo que estábamos diciendo, que es una pasión: sufrir y paciencia. A pesar que era un hombre de entereza y de carácter, ya no pudo ¿qué? Contrarrestar, y finalmente su suerte debe morir por el Señor, porque hablaba la ¿qué? La palabra de Dios. Lo mataron. El profeta es así, hermanos. El profeta vino a sufrir y Elías sufrió. Y por eso en su tiempo el Señor lo transpone, ¿se acuerdan? Y es cuando elige al gañán. ¿A quién? A Eliseo. Y dice la Escritura que fue traspuesto, que fue llevando ¿a dónde? En un carro de fuego. ¿A dónde? Vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿no? Para ver, comprender. Es el segundo libro de los Reyes, ¿no? Adelante, mi hermano. Capítulo 1. Vamos a ver el segundo libro de los Reyes para ver lo que sucede con Elías. Estoy abreviando porque el tiempo. Y dice el capítulo número 2. Y dice el versículo 7 en adelante: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y parándose frente a los lejos, ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubo pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías se fue ¿a dónde? Al cielo. Y la pregunta es: ¿dónde está Elías? A ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿A dónde está Elías? Pues sí, exactamente, ¿verdad? Elías fue traspuesto, pero no se fue al cielo como el mundo cree, porque dice San Juan que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Simplemente se acabó su tiempo, así como acabó el tiempo de ¿quién? De Moisés. Pero no vieron, como dice mi hermana, la muerte, sino que es traspuesto, y después de mucho tiempo
¿verdad? Dice la segunda del libro de las Crónicas, capítulo 21 y versículo 12, así, quien lo lee. Segundo libro de las Crónicas 21, 12, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Amén. Es decir, que después manda cartas, que sí que no se fue al cielo, ¿verdad? Sino que fue traspuesto a otro lugar. Dios ya con él acabó su misión y en su lugar entró Eliseo, que comenzó a hacer todas las maravillas como las hizo y poder como las hizo Elías, pero entonces nos damos cuenta que simplemente se acabó lo que él tenía que hacer. Finalmente nosotros, hermanos, bajo estas enseñanzas que tenemos, debemos de ser de la misma forma, debemos ser hombres que tengamos siempre la entereza, pero ya viendo como profeta a un hombre más excelso que Dios puso. Dice Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Vamos a ir terminando. Hebreos 1:1, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Hebreos 1, 2 y 3, perdón, de pie. Y quien lo tenga, léalo. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Fíjense bien, Dios habiendo hablado muchas veces en muchas maneras que en otro tiempo a los padres por medio de quién. Ahora, ¿por quién nos habla? Por nuestro Señor Jesucristo, el profeta de profetas. Es la continuación. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, pero viene el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo, y dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó ¿qué? Heredero de todo. Y nosotros tenemos esa bondad de convertirnos también en profetas por medio de ese gran profeta, ¿o no? ¿Y qué es lo que hacemos? Es lo mismo sufrir y pregonar ¿qué? La palabra de Dios. Y a veces nos sentimos tan defraudados, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando hablamos la palabra, ¿y qué? Y no nos escuchan. Y cuando hablamos la palabra de Dios, ya parece que aquella está convenciendo y de repente se pierde, ¿o no? Y dice, Dios mío, no sé, ¿qué voy a hacer? Y nos sentimos mal. Y hasta muchos hermanos dicen, hermano, yo no tengo el don de predicar, no convenzo a nadie, no convenzo ni a mis hijos que no vienen a la iglesia, no convenzo ni siquiera a mi amigo que lo conozco desde que éramos pequeños y que me tiene gran estima yo con él, y le he hablado de él y ni siquiera me hace caso. ¿Y cómo nos sentimos? Y hasta hay hermanos que nos confortan, nos dicen, no hay profeta en su casa. Ay, gracias que me lo dice, porque caray, cómo me cuesta trabajo y decirle a mis parientes, no quieren creer, ¿o no? Nosotros nos convertimos igual que ellos, no más que no nos ha permitido hacer daño, como aquellos profetas que decían, ¿quieres que lancemos fuego y los destruya? ¿O quieres que los desgollemos? ¿O quieres que los dejemos ciegos? No, ya no tenemos esas armas. Ahora nuestra misión es más noble, es más delicada, es de mayor sufrimiento.
pero también de más criterio y más inteligencia. Nos tenemos que volver, ¿cómo dice el pasaje divino? ¿Ser qué? Astuto como palomas y manso como serpientes, ¿verdad? Donde tenemos que tener toda entereza para poder alcanzar la bondad de Dios de predicar, pero finalmente algo que nos debe de quedar en nosotros es que nosotros no elegimos. ¿Quién elige? Por eso el pasaje divino dice, debemos de dar gracias a Dios porque hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados, hemos sido ¿qué? Escogidos de Dios, ¿o no? Quiere decir entonces que esta bondad se nos muestra a nosotros como esos profetas. Vamos a ir terminando, dice así hablando que nuestro Jesucristo es nuestro profeta de profetas, y dice hablando Romanos, vamos a ver, bueno, antes vamos a ver Santiago. Dice Santiago, San Mateo, discúlpenme, San Mateo capítulo 21 y versículo 11, ¿quién lo lee? Mateo 21, 11 y 12. ¿Cómo dice, hermanos? Amén. El siguiente también, manita Margarita. El siguiente, el 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Amén. ¿Cómo le decían? ¿Aquí está quién? ¿El profeta de dónde? El profeta de Nazaret. ¿Y ese profeta qué es lo que hace? Toma su papel de paciencia, de carácter y comienza a echar fuera a todos. Y dicen, como quien tiene ¿qué? Autoridad. Decía un hermano, háblenos más fuerte. Somos muy rebeldes. Háblanos cosas duras para que nos haga reprender. Y a veces decimos, es que no les podemos hablar cosas duras porque a lo mejor puede haber sensibilidad o no. Y si habíamos aquí 150, el rato demás hay 70. Hermano, usted los corrió, hermano. Había un hermano ministro, se llamaba antes, como yo, Andrés Cabañas. Ese dice que se bajaba y a la semana las despeinaba o las despintaba. Actuaba con carácter, pero no era bueno. No era bueno porque pues ya no regresaban. Entonces, si habla uno con esa fuerza de celo, pues la gente se siente o no. ¿Cómo tenemos que hablarles a ustedes? Todos mis santos hermanos hasta tiembla. Me dice, hermano, tiembla. Pues sí, vengo temblando porque no sé ni cómo decirle las cosas. Ando buscando los pasajes más suavecitos para que tú dirás que dice, cantor de qué? De amores, pero no te van a hacer caso. ¿O no? Por ello, bajo esa circunstancia, nosotros como profetas debemos de ser así. Y de ahí que debemos de manifestar la oportunidad que Dios nos da. Vamos a terminar, dice San Mateo capítulo 18 y versículo 18. ¿Cómo dice Mateo 18, hermanos? ¿Quién lo tiene a la vista? De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Pero antes de ello dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, que conste toda palabra.
y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y... Pues casi no hacemos eso, ¿sí? Yo nunca he visto un juicio público de la iglesia con nadie, ¿o sí? ¿Y por qué creen que no lo hacemos? Pues por eso mismo. Me acaban de poner en vergüenza de toda la iglesia. No vuelvo a venir. Y lo toman como que fuese algo personal, cuando es algo de quién, de arriba. Dice una hermana, si me sacan y me vuelvo a meter por donde sea. ¿Se acuerdan de la hermana Plata? A mí que no me corran de la iglesia, porque aunque yo me critiquen y me digan, yo me vuelvo a meter, ¿o no? ¿Y qué ustedes querían si lo sacaran? ¿Se iban o regresaban? Pues hay que regresar, hermanos. Hay que doblar la rodilla y pedir perdón y retomar el camino. ¿Quién de nosotros es justo? Si no somos justos, entonces hay que considerar, ¿verdad? Para retomar el camino de nuestro Dios. Finalmente, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Vamos a ponernos de pie para leerlo todos juntos, ¿no? Ya con esto terminamos. Pidiendo a Dios que sea con nosotros, que nos cuide, que nos bendiga para ser como aquellos hombres que alcanzaron la gracia y la bondad. Y fíjense bien, algo más de Elías. Elías fue tan gran profeta que nuestro Señor Jesucristo lo lleva a aquel monte donde se hace la transfiguración, ¿se acuerdan? Y ahí aparece Moisés y Elías. Y simplemente eso nos refleja el reino milenial, que en el reino milenial se encontrará el profeta Elías, ¿verdad? Vamos a leer, ¿cómo dice? ¿Qué versículo es? 13, ¿verdad? 13, ya lo tienen en la mano, segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Todos leamos respetando la puntuación, leamos. Mas nosotros debemos dar gracias siempre, gracias a Dios, por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la ascensión del Espíritu y la fe de la verdad. Amén. Dice aquí Pablo que nosotros debemos dar siempre gracias, ¿a quién? A Dios, de haber sido escogidos desde cuándo, desde el principio, y en nosotros, en nuestra vida corta que tenemos. Algunos nos preguntaremos ¿cuántos años tenemos aquí? Y alguno contestará, tengo 50, tengo 60, desde que nací, tengo 70 años en la iglesia. Otro dirá, tengo 20, tengo 10. Perseveremos, ¿o hermanos? Tengamos la paciencia que tuvieron los profetas de alternar el sufrimiento con la paciencia, el carácter y la entereza. Dios bendiga a todos ustedes, paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.